Bienvenido a Corazones de Fuego Inspira al Mundo. Soy Patti Palacios y te ayudo a construir una vida de prosperidad a través del poder mental. Este podcast tiene como propósito inspirarte y ayudarte a destapar tu mejor versión. Creo firmemente que si logras cambiar tu mentalidad, podrás cambiar tu vida. Por eso, en este podcast encontrarás información de desarrollo personal, educación financiera y visión empresarial. La frase de este podcast es: si yo cambio, cambia mi mundo. Aquí aprenderás tips, claves, técnicas y herramientas para empezar tu camino de transformación personal. Ahora quiero invitarte a suscribirte a mi podcast para que no te pierdas ningún episodio. Que disfrutes el episodio de hoy. Hola, mi bello corazón de fuego. Hoy empezamos nuestro viaje de transformación. Estoy muy feliz y entusiasmada de llegar a ti con este primer episodio. Hoy hablaremos del milagro de ser madre y no puedo estar más honrada de presentarte a mi primera invitada, Magdalena López. Magda es coach de liderazgo cuántico espiritual, enfocada en mujeres líderes que quieren brillar. Ha sido nominada 3 años consecutivos por el Beautiful You Academy de Australia como la mejor coach y hoy viene a este podcast como la mamá de un bello bebé nacido en el portal 1111. Hola Magda, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por permitirme estar en este primer programa. Enhorabuena. Hola Magda preciosa, estoy feliz realmente de que estés aquí presente y quiero preguntarte ¿cómo fue este milagro? Yo le llamo milagro porque, como dijo Albert Einstein, uno puede pasar por la vida con dos actitudes, como si todo fuera un milagro o como si nada lo fuera. Entonces en mi vida yo he elegido especialmente para este año 2024, conectarme con esto de que todo en mi vida sea un milagro. Entonces me honra realmente tu presencia y de que seas el primer corazón de fuego que va a destellar, va a iluminar este escenario. Y me gustaría que me cuentes cómo fue esta experiencia el año pasado de tener a este bebé, porque es tu primer bebé, ¿cierto? Sí, es mi primer bebé y bueno, le has puesto de título a este podcast especial de hoy, El milagro de ser madre. Y yo creo que más que el milagro de ser madre, lo que he experimentado es el milagro de la vida. Uh-huh. Como bien dices, he tenido un bebé justamente en el portal 1111, que es como un cliché, ¿no? Mentora espiritual. Tiene bebé en el portal 1111 y realmente no era para nada esperado porque nació de 27 semanas más 2 días. O sea, las personas que hayan sido madres pueden entender que a partir de la semana 35 hacia abajo son prematuros y especialmente a partir de la semana 30 hacia abajo es muy prematuro. Y aparte de ser muy prematuro, pesó 570 gramos, por lo cual todavía es mucho más... más prematuro, ¿no? Porque no tenía el peso que se requiere para una semana 27. Entonces, más que el milagro de ser madre, es el milagro de la vida. Y es en el momento de experimentar ver a un ser tan pequeño con una fuerza tan grande, con una lucha tan grande por sobrevivir. Hoy, afortunadamente, ya pesa 2 kilos. Así que... pues sí, es realmente ese milagro de la vida. Y como persona que está totalmente enfocada en su desarrollo personal y espiritual y que me dedico a ello, para mí esta experiencia ha sido una de las experiencias más espirituales que he tenido que experimentar en mi vida. ¿Por qué? Porque se me ha puesto delante todos los miedos, se me ha puesto delante esa noche oscura del alma llevada a la 10ª potencia, ¿vale? Porque he tenido muchas noches oscuras del alma, pero esto ha sido triplicado.
Y ahí es en ese momento de nuestro día a día donde sí, sabemos mucho de desarrollo personal, sí, sabemos mucho de desarrollo espiritual, sí, medito todos los días, sí, hago los ejercicios que mi coach me manda, ¿no? Todos en nuestro día a día, pues queremos ser nuestra mejor versión, queremos levantarnos por la mañana y estar felices, contentos, pero cuando te llega una experiencia así, ahí es donde tienes que ponerlo todo en práctica. Y ahí es donde realmente se ve el nivel de conciencia que has alcanzado cuando vas transitando y integrando toda esta información. Y este bebé a mí realmente me ha hecho poner todas las herramientas en práctica y rendirme a la vida, transitar ese túnel que hemos estado transitando y que todavía transitamos porque sigue en el hospital. Transitarlo desde esa fe, que para mí la fe es la fuerza del espíritu, gracias a la certeza interna de que todo iba a salir bien. Y así ha sido, así que una gran lección. Me encanta, Magda. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué yo le puse al podcast El milagro de ser madre? Porque como tú bien dices, el milagro de la vida es en realidad, ¿no? Pero yo quiero resaltar mucho este tema para llegar un poco también a las mamás. Te cuento que la vez pasada leí un comentario de una artista peruana que decía, odio a mi hijo y me odio a mí por odiarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? De que yo decía, wow, porque muchas veces nosotros, y les digo también a mis clientes y a toda la familia Prosperity que llega a mí, muchas veces muchas personas o somos padres o a veces asumimos el rol de padre. Y no hay como que una escuela donde te digan, oye, tú vas a experimentar o pasar por esto y en este momento tú vas a reaccionar así. Todo el mundo lo va aprendiendo intuitivamente. Entonces, un poco que resaltar ese rol, cómo debería ser la madre, ¿ok? O cuáles son esos atributos que debería infundirle al bebé o lo que está viviendo en este proceso como tú. Madre por primera vez, imagínate. Y no solamente es madre por primera vez, sino con este escenario de riesgo. ¿Ok? Porque que sea prematuro es un escenario de riesgo de muerte. Como tú dices, es tu noche oscura del alma. ¿Ok? Imagínate, te estás volviendo a enfrentar a la muerte. No importa lo que tú has superado, no importa la empresa que has creado, no importa cuántos miles de seguidores tengas. Ahorita la vida te está poniendo frente a lo más importante de tu vida y tú estás regresando a, de repente, la posición de cualquiera de tus alumnas, ¿no? Entonces, es ahí donde tú dices, oye, te saco mi kit de herramientas, ¿ok? ¿Qué voy a hacer en este momento? Y eso es lo que quiero un poquito que profundicemos. Creo que no hay una fórmula para ser madre. Uh-huh. Ya lo he descubierto que no hay ninguna fórmula, que cada mujer hace lo que puede con su nivel de conciencia. Uh-huh. Entonces, por eso no culpo a esa madre por odiar a su hijo y odiarse a sí misma, porque yo en esa noche oscura del alma he llegado a odiar a mi hijo y me he llegado a odiar a mí misma. He llegado a culpar a mi hijo por lo que estaba sucediendo y a culparme a mí misma. He experimentado todas las emociones de mayor... de menor frecuencia, vamos a ponerlo así, y de mayor impacto emocional que he podido transitar en ese proceso. De hecho, estuve enfadada con él durante los 3 días primeros antes de nacer, porque estuve ingresada en el hospital, porque no entendía, porque toda mi identidad personal estaba desvaneciéndose en una cama del hospital. Justamente el fin de semana anterior había hecho un curso de hipnobirthing, que es hipnosis para el parto, porque yo quería tener un parto natural y de repente 3 días después de hacer el curso me veo tumbada en el hospital, en la cama del hospital, sintiendo todas esas emociones, desvaneciéndose toda mi identidad de parto natural, en una casa de partos, sin medicación, sin nada, y todos mis deseos se ven desvanecidos. Entonces, no culpo a esa madre de que se sintiera así, y no es una mala madre por sentirse así. De hecho, es una mejor madre porque reconoce esas emociones y sabe que no es culpa suya el sentirse así, sino que es simplemente ese ego desvaneciéndose a través de la experiencia. Y ahí es donde las madres con conciencia tenemos el poder, ¿vale? Porque cuando tú no eres consciente,
el tema está que tú vas a sentir esas emociones porque tu ego quiere que sobrevivas y esas emociones son tan fuertes que sientes que te estás muriendo, pero no mueres tú, muere tu identidad. Muere la expectativa que tú tenías de cómo ibas a entrar en la maternidad. Muere quien tú creías que ibas a ser cuando iba a empezar ese proceso. Y de repente te ves ante esa situación que tú no controlas. Entonces, todas las emociones más mundanas del mundo salen de fuera para que tú las observes. Si no tienes conciencia, culpas a lo de fuera y te culpas a ti. Y aun teniendo conciencia, vas a culparlo de fuera y te vas a culpar a ti. Pero esa culpa va a durar, pues a mí lo que me duró fue una noche, que fue la noche oscura del alma, hasta que me rendí realmente porque me quedé dormida y en ese sueño recibo, voy a nacer el 11-11. Y cuando me desperté por la mañana y dije, ¿quién soy yo para culparle a él o culparme a mí? ¿Quién soy yo si me acaban de dar el mensaje que nace el 11-11? Y nació el 11-11 a las 11 y pico de la noche. No, y me encanta Magda, porque como tú dices, oye, yo soy coach espiritual cuántica y mi hijo nace el 11-11, o sea, ni siquiera manifestándolo, haciendo un ejercicio de manifestación, creo que saldría el 11-11, ¿no? Entonces, No. me encanta, ¿sabes qué? Esto que has mencionado del ejemplo que te di, ¿ok? ¿Por qué? Porque para mí hay algo potente que no estamos explotando los seres humanos y se llama comprensión, ¿ok? Porque para tener conciencia necesitas comprensión. Y por ejemplo, esta persona que sale y dice, me odio por odiar a mi hijo, ¿no? Odio a mi hijo por esto que me está cambiando la vida, ¿ok? Lo que necesita es comprensión de la situación que está viviendo, comprensión de ella misma, ¿ok? Por supuesto es un cambio. Todos los cambios dan miedo. Entonces, yo no soy mamá biológica, digamos, no tengo un bebé, ¿ok? Y no podría opinar sobre algo que no he vivido en lo físico. Pero sí también es importante saber de que el rol de mamá no solamente se vive en lo biológico, sino se puede vivir desde muchas formas, ¿ok? Entonces, esto es bien importante también porque a veces en el tema de mamá hay frustraciones o porque han tenido operaciones donde les han retirado el útero, porque no pueden tener hijos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bien importante. Para mí la comprensión es algo que nosotros siempre debemos buscar antes que nada. Además, la comprensión para mí es poder. Claro, pero la comprensión, fíjate cómo se alcanza a tener comprensión de lo que te está sucediendo. Yo siempre digo que la espiritualidad no es sentarse y recitar un mantra o meditar. La espiritualidad real es el conocimiento del ser humano aplicado. O sea, es tu propio conocimiento interno aplicado, ¿dónde? En una experiencia que te crea un estrés, en una experiencia que te pone en un modo supervivencia, porque en el modo supervivencia no estamos reaccionando de forma consciente, sino que reaccionamos en piloto automático, porque se tocan esas formas de actuar para sobrevivir. Entonces no somos conscientes. Cuando tú haces un trabajo de desarrollo personal y espiritual interno, cuando tú empiezas a conectar con tu esencia, con tu divinidad, cuando tú te reconoces en esas emociones, en esos pensamientos, es cuando viene esa situación estresante, es cuando viene esa situación de que odio a mi hijo porque me está haciendo experimentar esto y me odio a mí misma por odiar a mi hijo, y ahí dices, entro en la comprensión, porque entiendo y comprendo que lo único que se está moviendo aquí es que mi ego está herido, que había una expectativa, que hay un miedo, que hay... Es que qué mayor miedo hay cuando vas a tener un hijo prematuro, que se va a morir. O que te vas a morir tú en el proceso. Es el miedo más mundano que hay, ¿vale? Todo ser humano tiene miedo a morir, aunque lo tengamos muy racionalizado y digamos, sí, ya, claro, cuando yo me muero de aquí me voy a la otra dimensión, ¿vale? Ok, pero tu cuerpo físico va a reaccionar con miedo, por mucho que tú quieras racionalizarlo. Entonces ahí la comprensión entra, pero para eso te tienes que conocer a ti misma. Por eso digo que no hay mamá ni buena ni mala, ni hay un ingrediente o una receta para ser mamá, que cada madre lo hace según a su nivel de conciencia y está perfecto porque no ha tenido tiempo de poder alcanzar un nuevo nivel de conciencia. Siempre estamos en el momento y en el lugar adecuado, viviendo las experiencias que necesitamos para pasar al siguiente nivel. Ahora, ¿estamos aprovechando esas experiencias?
van a ser mucho más dolorosas cuando no estamos haciendo ese trabajo interno, cuando no estamos aplicando esa espiritualidad, cuando no estamos haciendo ese trabajo interno para conocernos a nivel profundo y poder llegar a esa aceptación en esos momentos. Por eso yo siempre digo, el trabajo personal y el trabajo espiritual interno, esto es el pan de cada día, es una filosofía de vida, porque te llega un impacto como este, ¿no? Que yo pensaba que iba a ser madre, no, yo ya me lo tengo trabajado, yo, vamos, llevo leyéndome libros de parto sin dolor desde hace 10 años y me llega la experiencia y obviamente tuve un parto sin dolor porque me pusieron una anestesia completa y yo no me enteré de nada, o sea, pero no utilicé ninguna de esas herramientas y eso fue algo muy doloroso para mí. De hecho, yo sigo sintiendo todavía que yo no he tenido un hijo, que a mí me lo han sacado, ¿no? Y eso es un duelo que tengo que transitar. Tener en cuenta que yo llevo 2 meses y medio siendo mamá, pero en el hospital soy mamá, no en mi casa todavía. Entonces, cuando de alguna manera yo estoy volviendo a casa y experimento mi antigua identidad, pero me tengo que sacar leche cada 3 horas, por lo cual eso no estaba en mi antigua identidad para alguien que no está ni siquiera conmigo, que está en el hospital, ¿no? Entonces, todo eso son procesos, son duelos que hay que transitar, son emociones que surgen porque has perdido tu identidad y todavía no encuentras tu nueva identidad. Y eso, si tú tienes un conocimiento profundo de ti mismo, de ti misma, puedes transitarlo. Puedes transitarlo sin que se cree un trauma. O por lo menos, si se crea un trauma, que seas consciente de ello y que lo puedas ir trabajando y soltando y liberando. Pero claro, si no lo sueltas, ese odio, como decía esta chica, o esa culpa que se siente, o esa tristeza profunda, eso se queda grabado y el bebé obviamente lo va a sentir. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que vamos a tener traumas pues como los que vamos trabajando, ¿no? Y si somos madres conscientes, obviamente no queremos que nuestros hijos tengan traumas, porque estos niños que vienen ahora vienen con una fuerza tan potente que la necesitan para cambiar el mundo, necesitan que nosotros los inspiremos, que nosotros los sostengamos, que les permitamos que esos dones y esos talentos salgan. Todo eso que a nosotros no nos permitieron, porque nuestra generación ha venido a implementar, a implementar las semillas del cambio, pero estos niños vienen ahora a hacer que esas semillas del cambio crezcan. Entonces, tenemos una gran misión y la misión es ser madres, padres conscientes, y si no somos madres y padres conscientes, tener esos roles, por ejemplo, pues de inspirar a otros a que puedan ponerse en esa identidad de madre y padre, pero de forma consciente, de forma que se den cuenta que esas emociones que sienten realmente no son suyas, no son de su identidad espiritual, son de su identidad terrenal, aquella que está luchando por sobrevivir, ese ego que nos mantiene en supervivencia. Sí, y sabes que me encanta este tema, te decía, el tema de la comprensión, porque no importa si es que tú te estás enfrentando a un tema de, obviamente, lo tuyo es fuerte, ¿no? Tu hijo se puede morir, yo me puedo morir, ¿ok? Es muy fuerte, pero el miedo al final, cuando es la base de lo que estés atravesando, ¿ok? En el momento, uno como que no vas a saber qué te pasa. A veces estamos tan metidos en el problema que ni siquiera logramos entender que estamos dentro de una situación compleja. Entonces, a lo que yo voy con comprensión es que todas las cosas que nos pasan en nuestra vida, ¿ok? Siempre tienen un propósito, siempre, ¿ok? Y cuando nosotros, de forma voluntaria, de forma comprometida, lo que nos preguntamos frente a cualquier evento es, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Cuál es el propósito? Automáticamente ya estamos a esa energía, a esa situación, dándole otro rumbo, dándole un rumbo de más conciencia, de más conciencia. Entonces, desde mi punto de vista, es bien importante que frente a cualquier situación siempre preguntemos ¿para qué? Porque con esas 2 palabras, para mí son como un portal que te abren a nuevas posibilidades y para que haya más luz en tu conciencia. No quiere decir que tú lo vas a vivir
uy, qué súper, ahora yo no voy a tener miedo o voy a saber exactamente lo que voy a hacer en el paso 1, 2 y 3. No, pero sí te abre a una nueva comprensión y para mí moviliza hasta recursos, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo siempre busco y busco también con este podcast que las personas sepan qué herramienta voy a usar yo cuando me esté pasando esto, porque obviamente tú que yo lo has pasado, ¿no? Nos puedes decir, mira, desde mi aprendizaje, yo recomiendo que cualquier madre frente a esta situación, pues haga este pequeño ejercicio, que de repente no es la fórmula mágica, pero es lo que yo hice y me ayudó a avanzar. Para serte sincera, esto parece muy sencillo y dices, ¿el para qué? Uh-huh. Eso es racionalizarlo. En ese momento donde tú estás tan emocional, tan metida en esa noche oscura del alma, un para qué no te sirve de nada. Uh-huh. No, no te sirve. No te sirve porque yo he estado ahí, yo sé de esas preguntas y cuando tú estás ahí, lo único que te ayuda es haber hecho el trabajo. Lo único que te ayuda a salir de ese momento tan intenso es tener una base de desarrollo personal y espiritual, porque te conecta totalmente con la certeza interna, Uh-huh. te conecta con la confianza interna. Y en ese momento no hay un para qué que sirva, porque la mente en ese momento no funciona. Estás tan en ese modo supervivencia, estás tan dentro de la emoción que es imposible racionalizarlo. Es muy difícil racionalizarlo porque se te lleva porque es muy intenso. Son cosas que se viven tan fuertes que lo único que te hace salir de ahí en ese instante es: tengo un trabajo personal y espiritual que llevo haciendo durante tiempo y me he preparado para este momento. Entonces, al tú sentirte fuerte de que te has preparado, venga lo que venga, ahí entra la rendición. Y ante la rendición puedes soltar la emoción. Pero cuando se está tan potente dentro de la emoción que se esté viviendo en ese instante, porque es un instante que no es que vamos a una sesión de coaching y tengo este tema para trabajar. No, no, es que estás en el momento más intenso de una emoción tan fuerte de que estás frente al precipicio que te vas a caer. Ahí la mente se bloquea. Ahí la mente se bloquea. Por eso yo para mí, que las personas que no, o sea, no tiene por qué ser ante un parto. O sea, cada día podemos estar experimentando una situación que nos ponga en ese modo supervivencia, que active todos los mecanismos internos de protección. Entonces, para eso, prepárate, no esperes a que llegue. Esto es una filosofía de vida, de desarrollo personal y espiritual. ¿Qué significa? Conocimiento del ser humano, conocimiento de ti misma, a todos los niveles del ser. Eso te prepara. Uh-huh. Y eso no solo te prepara para ser madre y tener una experiencia, la que sea, que ojalá que sea maravillosa y que sea exactamente la que yo había visualizado. Te prepara también para una pandemia, te prepara también para una pérdida de trabajo, te prepara también para una pérdida de pareja, ¿no? De un divorcio, te prepara también para una situación conflictiva con tus hijos, te prepara para todas las experiencias de tu vida que te saquen de la zona de confort y te pongan en modo supervivencia con todos los mecanismos activados. Uh-huh. Mira, a lo que yo me refería, Magda, querida, y me encanta, que podamos discrepar en esta parte, porque yo creo que en la discrepancia está la riqueza del aprendizaje, ¿ok? A que, por ejemplo, tú eres una persona que eres coach, que tienes una trayectoria, que te vienes entrenando, a mí me gusta decirle entrenamiento, ¿ok? Que tienes disciplina, que obviamente has leído, y frente a esta situación, tu noche oscura del alma o esta experiencia casi de pararte frente a la muerte, has tenido pues una base a la que recurrir. Pero estas personas que, digamos, no han hecho ningún curso de desarrollo personal, que no son coach, ¿ok? Que ni siquiera se dan cuenta que tienen un problema en este momento de su vida, ¿ok? Que prácticamente han normalizado una situación así, ¿ok? Estoy hablando, por ejemplo, en el Perú, de madres que tienen 7 hijos y que van a tener el 8º hijo, ¿ok? Y todos lo pueden estar teniendo con noches oscuras del alma y el 9º planeado también de esta manera,
Entonces, ellos no van a contar con esta base de desarrollo personal para que busquen su centro, ¿ok? Sí, entiendo muy bien y me encanta la escena que tú has puesto. Estoy frente al precipicio y ahí no voy a pensar ¿para qué? Porque sería racionalizarlo. Porque la emocionalidad es rápida y me gana. Pero yo veo que nosotros reaccionamos o paralizándonos, quedándonos sin hacer absolutamente nada, ¿ok? Ante el miedo, ¿ok? Lo niegas, ¿ok? O simplemente lo escondes, ¿ok? Entonces, para mí el ejercicio es que de repente en el momento tú vas a funcionar con cualquiera de estas alternativas, pero va a haber un espacio en ti donde tú tienes que mirar y decir, esto que me está pasando, tal vez en el momento ya reaccioné como reaccioné, pero yo tengo que buscarle lo profundo, el aprendizaje, el fruto, el regalo, el milagro. Y a través de hacer ese recorrido es donde yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? A eso es a lo que yo me refería y entiendo también tu punto de vista, ¿no? Porque acá este podcast va a llegar a todo tipo de personas, no solamente a coaches, no solamente a personas que ya tienen una trayectoria, sino también a aquella persona que de repente, primera vez que se conecta y no sabe ni siquiera qué es el desarrollo personal, qué es el espíritu, qué significa cuántico. ¿Ok? Entonces, un poquito mi visión de este tema va un poquito para ahí, para que englobe a todas estas personas. Entonces, Magda, en estos momentos, porque cada uno, y me encanta, justamente por eso es que digo corazones de fuego, porque cada uno acaba de venir a aportar aquello que desde su experiencia ha vivido y aquello que en realidad puede enriquecer la vida de otro ser humano. Tú sabes cuántas personas que te están escuchando le vas a dar tanta paz y tanta alegría el saber de que una persona como tú que se entrena y que la vida la pone frente a esta situación y yo digo, la regresan a Coquito, es decir, a tu libro de infancia donde tú pareces que no sabes nada. ¿Tú qué recomendarías? ¿Cómo tú puedes, digamos, encarar, ¿ok? Esta situación? ¿Cuál es una práctica aterrizada que todo el mundo pueda hacer y decir frente a una situación como esta? Porque en el mundo deben haber muchas personas pasando por esta misma situación. Mira, de nuevo, o sea, me encanta lo que dices bueno, que va a llegar a muchísimas personas. Yo creo que cuando estamos en esa experiencia y después de haberla transitado, me he dado cuenta que todo el mundo llega a transitarla. Tengas desarrollo personal o no tengas desarrollo personal, tengas desarrollo espiritual o no tengas desarrollo espiritual. Yo he conocido a madres en el departamento de neonatología que no están metidas en nada de esto y lo transitan igual que yo, pero el dolor se convierte en sufrimiento. ¿Vale? Entonces, y en esos momentos todo sucede tan rápido que casi no te da tiempo a implementar una herramienta. Por eso es mi visión de implementar esa filosofía. Ahora, en ese momento es que además no te va a dar tiempo a implementar la herramienta, pero sí que puedes pedir ayuda. Entonces, para mí la herramienta sería pedir ayuda, pedir a alguien que te pueda ayudar a transitar ese camino, esa noche oscura del alma, con conciencia, porque tú a ti mismo no va a ser posible que encuentres la conciencia si no tienes ese trabajo hecho previamente, ¿vale? Entonces, obviamente, en mi caso, en el hospital en el que estoy, sí que hay Veratun, que Veratun es como coaches que ayudan para transitar ese proceso a los padres y madres que necesiten. En tu vida, si estás viviendo otra experiencia, también hay coaches y profesionales que te ayudan a transitarla. Entonces, mi herramienta sería que pidas ayuda, porque no estamos hablando de una situación que es como, bueno, no sé, se me ha caído el vaso de agua, ¿no? Estamos hablando de que son experiencias muy traumáticas, son experiencias que tú sientes que una parte de ti está muriendo o que alguien de muy cercano a ti está en ese proceso entre la vida y la muerte. Y eso es muy fuerte. Entonces,
no te puedo decir que te pongas a escribir en ese momento en tu diario, no te puedo decir que hagas un breathwork, una respiración consciente, porque no va a funcionar, porque estás muy metido dentro de la emoción. Entonces, yo las únicas dos salidas que veo es o que tengas tu trabajo de desarrollo personal y espiritual transitado, integrado, y lo pongas en práctica en ese momento, conectándote con esa certeza interna y esa fuerza interna de que estás sostenido. Y ya no solo eso, también pidiendo ayuda, o que directamente pidas ayuda, porque yo he pedido ayuda. Yo he pedido ayuda a las personas que tengo a mi alrededor, he hecho terapia, he hecho trabajo interno después de salir de ese caos, porque yo sola tampoco era capaz de transmutar todo lo que he estado viviendo. En esos momentos, mi desarrollo personal y espiritual me ayudó a no caer en el pozo, pero después yo he tenido que transmutar las emociones. Y obviamente yo he pedido ayuda. Entonces, que la base que me ha ayudado a que el proceso no sea tan doloroso, obvio, pero luego hay que seguir transmutando todo eso, porque se mueve tanto, te has perdido a ti misma y te tienes que volver a encontrar. Entonces, si no tienes ese trabajo previo, de por sí la ayuda es primordial. Y si la tienes, también. Entonces creo que ese es el tip que tú estás buscando, que es realmente pedir ayuda, porque no somos tan fuertes como creemos. Delante de esa coraza que tenemos y de tanta sabiduría y de tanto conocimiento que ponemos y que compartimos, al final somos humanos. Totalmente. Y tenemos esa parte vulnerable y nos sentimos heridos. Yo me he sentido herida por el mundo, herida por mi hijo, herida por el hospital, porque ¿cómo podía ser? ¿No? Si he hecho el trabajo espiritual, que me esté sucediendo esto. Bueno, ese bebé ha venido a que yo ponga en práctica todas mis herramientas. Y de primera herramienta es darte cuenta de que eres vulnerable y que tienes que pedir ayuda. Y ha sido un gran aprendizaje. Qué bonito, porque sabes que es como que el bebé te ha venido a tomar el examen. A ver, Magda, usted es la coach del año 2022-23, acá le vengo a entregar su diploma, ¿no? Ay, Entonces, sí. entonces, algo así. Entonces, me encanta, ¿sabes, Magda? Porque lo que tú dices, que concuerdo totalmente contigo, nosotros no deberíamos esperar a que una experiencia tan fuerte, ¿ok?, llegue a nuestra vida para buscar el desarrollo personal, sino que deberíamos nosotros, por amor a nosotros mismos, ¿ok?, incluso ya que el tema de este podcast es el milagro de ser madre. Si tú quieres ser mamá, pues con mayor razón, cultívate. Con mayor razón, cultívate, ¿no? No esperes a que seas mamá para cultivarme. Es como cuando uno dice, yo quiero ser millonario, y cuando sea millonario, recién voy a ser un eficiente administrador de mi dinero. No, es al revés. Es al revés. Entonces, súper importante, si tú que estás escuchando este podcast quieres ser mamá, entonces ya sabes, tu tarea es cultivarte, desarrollo personal previamente, para que cuando llegue este bebé de repente a tomarte el examen, como fue a Magda, pues tú ya tengas un centro al cual acudir, ¿no? Y si no has tenido ese desarrollo, pues lo que está diciendo Magda, oye, en el momento va a ser todo, nadie va a sacar, a ver, mi manual de respiración, el video que vi de Patty, el video que vi de Magda, no estoy hablando en ese momento mismo. ¿Ok? Estoy hablando de que después hay un momento donde nosotros entramos a un espacio donde, oye, esta situación ya se me está alargando mucho, ya se está haciendo repetitiva, esta situación prácticamente ya se está volviendo mi segunda piel. A eso yo voy. Entonces, ahí es donde yo tengo que decir, oye, busco ayuda. ¿De quién? ¿De un especialista? Para mí, todo tiene que ser zapatero a tu zapato. Si es que tú estás atravesando esta situación, tienes que buscar al experto. No puedes preguntarle a tus seres queridos, por ejemplo, que de repente están en ese momento igual que tú o peor que tú emocionalmente y no te van a poder dar el sostén. De repente en ellos sí vas a poder encontrar la mano amiga, el hombro donde recostarte, pero no van a ser la persona idónea para que te ayuden a salir de esta situación. ¿Querías decir algo, Magda? Sí, quería conectar de nuevo con el título de este podcast del milagro de ser madre, porque tampoco tenemos que esperar que venga un bebé para ese milagro. Es decir, yo lo he llamado el milagro de la vida, ¿verdad? Y constantemente todos estamos creando vida. Cada proyecto es una vida, es algo que tú estás poniendo tu vida en ello y estás renaciendo a través de ese proyecto. Entonces, no
todo esto que estamos hablando no le sirve solo a las madres, sino que estamos constantemente creando vida, creando experiencias, gracias que vivimos nuestra vida gracias a las experiencias que creamos. Entonces estamos creando nuestra vida a través de todo eso. Entonces, eres la madre de tu vida, eres el padre de tu vida. Por lo cual no esperes a decir, no, cuando sea madre voy a implementar todo esto. Tú estás siendo madre de tu vida constantemente, padre de tu vida constantemente, lo estás creando. Entonces, el milagro de la vida se está dando constantemente delante de tus ojos y tú quizás ni te estás dando cuenta. Entonces, esto es un llamado para que empieces a ser consciente de qué milagro estás creando en tu vida diariamente. ¿Estás creando milagros o estás creando pesadillas? ¿Vale? Y si estás creando pesadillas, ¿cómo puedes transformar esas pesadillas en milagros de vida? Súper, Magda. Muy reflexivo, me encanta. Otra cosa que quería hablar en este tema de ser madre es el tema que tú dijiste, las expectativas, ¿no? Porque yo, con lo que me estabas diciendo, he hecho este curso, pensaba que mi bebé iba a nacer en tal fecha, ¿no? Todo el mundo yo creo que de alguna forma se planifica, pero al final la vida es la que decide esto es lo que va a venir, ¿ok? Entonces, en esta situación, ¿cómo hacemos nosotros para que esas expectativas no te dominen a tal punto que te mantengan en una situación de parálisis o de culpa o de negativismo? Vas a transitar esa culpa, vas a transitar ese negativismo, vas a transitar lo que creías que iba a ser y no fue. Y aquí yo cito al curso de milagros que ayuda muchísimo, porque un curso de milagros dice que las cosas nunca son como tú crees que van a ser. ¿Vale? Entonces, agarrarnos a soltar de alguna manera esa expectativa y decir, bueno, es que la mente quiere que sea de una manera, pero mi corazón ha decidido otra. Y ahí es cuando entras en esa rendición. De nuevo, esto es complicado hacerlo en ese momento si tú nunca has hecho, si no llevas un trabajo realizado internamente. Es complicado porque el ego lo quiere así. O sea, imagínate que yo llevaba 10 años preparándome para ser madre, trabajando todos mis miedos, leyéndome libros de partos naturales y hice el curso de hipnosis para parto en agua, en casa, todo, lo había hecho todo y de repente llegas ahí y te ves en el escenario completamente diferente. Ahí es cuando entra la parte espiritual. Ahí no hay otra cosa que comprenda más que la parte espiritual. La parte espiritual te va a decir que tu ego lo quería de una manera, pero tu alma lo quería de otra. Y ahí no te queda otra que confiar. Si mi alma, que sabe más que yo, que mi conciencia terrenal lo quiere así, tengo que confiar que estoy sostenido, que estoy sostenida. Y ahí es cuando te rindes, ahí es cuando sueltas, ahí es cuando conectamos con esa confianza interna, con esa fe, con esa fuerza del espíritu. Y ahí es cuando puedes transitarlo sin paralizarte en esa expectativa. Qué bonito, y dejo estos segundos también para que nosotros vayamos asimilando todo esto que estamos conversando, esta reflexión, ¿no? Que queremos que cale realmente profundo en la vida de las personas que puedan escuchar este podcast y que sirva también, ¿ok? Que sirva porque si bien yo a cada programa, a cada episodio le voy a poner un título, siempre vamos a buscar lo mismo, que es conectar con tu corazón de fuego. ¿Por qué le digo corazón de fuego? Porque hablo del espíritu que hay en cada uno de nosotros, esa chispa divina que nosotros nunca debemos olvidar y siempre debemos recordar y a la que siempre debemos referirnos ante cualquier situación de la vida. En este caso, Magda, me contacté con ella porque ella fue parte del 5º Congreso Internacional que hicimos el año pasado. Ahí tuve el enorme placer de conocerla, de ver su brillo, de ver su sencillez, de ver su sabiduría. Aunque tú veas un cuerpo tan joven, pues ves que esta mujer hace su trabajo espiritual y me encanta porque viene con esa sencillez y te dice, oye, Pati,
yo no sabía qué hacer y pedí ayuda y fue parte de aprender mi vulnerabilidad y justamente por eso creé este podcast Corazones de Fuego porque yo también viví algo en el año 2023 que me zarandeó y me regresó a Coquito, a este libro donde somos niños, porque uno en un momento dice, oye, yo ya pasé, ya estudié, ya hice mi maestría o ya he coachado a muchas personas, ya debería yo reaccionar en otro nivel. No, no. Accedes a una parte de tu ser que todavía está herido, que necesita mucha sanación, ¿ok? Y la experiencia te va a venir, o como en el caso de Magda, fue con su bebé, te puede venir por un tema financiero, te puede venir por una relación de pareja. La vida sabrá cuál es la situación que tú necesitas para conectar con este ser interior tuyo. Entonces, Magda, hablando del milagro de ser madre, a mí me gustaría preguntarte cómo es la relación con tu mamá. La relación con mi mamá ahora es muy buena. No significa que lo fue hace años, pero obviamente pues el trabajo realizado ha dado sus frutos. Qué lindo, qué lindo. ¿Y sabes por qué lo pongo sobre la mesa, Magda? Porque en mi experiencia personal, yo antes de hacer el trabajo, de estar haciendo este trabajo, porque considero de que hasta el día que nosotros hagamos nuestra transición y regresemos o nos muramos, como la gente le quiera decir, pues tenemos que seguir haciendo este trabajo de reconexión. Yo pensaba que yo quería mucho a mi mamá, ¿ok? Y después de mucho tiempo me di cuenta que yo no quería a mi mamá, yo estaba apegada a mi mamá, ¿ok? Que es distinto a realmente amarla, ¿ok? Porque el apego es necesito a mi mamá, ¿ok? Necesito a mi mamá. Y eso que tú dijiste hace rato, finalmente nosotros somos nuestros propios padres, tenemos que aprender a ser nuestra propia madre también, ¿ok? Y después de mucho tiempo, también me di cuenta, oye, yo juzgaba mucho a mi mamá, ¿ok? Yo juzgaba mucho a mi mamá y decía, yo no voy a ser, en un momento decía, yo no voy a ser como mi mamá, porque mi mamá se dedicó a cuidar a la familia, yo no quiero cuidar a la familia. Y para eso, ¿qué hacía? Full estudio, full estudio. Entonces veías una Patti que estaba estudiando, 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 porque yo no quería conectar con la parte, por ejemplo, de cocinar. Para mí, que me digas, Patti, cocina algo era como, me estás faltando el respeto, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Ok? Yo tengo que estar estudiando. Entonces, te preguntaba este tema porque si tú realmente haces un trabajo, yo pienso de que tú te vuelves una persona más abierta, más respetuosa, que juzga menos y que reconoce a sus padres, por ejemplo, en otro nivel de conciencia. Yo hoy por hoy digo a mi mamá, con la información que tuvo, como tú dijiste hace tiempo, wow, esta mujer es un corazón de fuego, es un corazón de fuego, ¿ok? Porque mi mamá pues fue responsable de 7 hijos, ¿ok? Y lo sacó adelante. ¿Ok? Entonces, imagínate, y por eso es que te decía que para estas señoras, porque este podcast seguro lo van a escuchar mucho en el Perú, y es una naturaleza. Tengo una cliente que me dijo que su abuela había tenido 20 hijos, ¿te imaginas? De repente esto en España es una aberración, pero acá en el Perú es muy normal, sobre todo en nuestras abuelas, en nuestras bisabuelas, ¿ok? Entonces, te preguntaba por este tema porque al final cuando nosotros miramos hacia atrás y vemos a nuestra mamá y realmente tú estás sanando, pues lo que vas a ver es a un ser maravilloso del que ya no quieres tener apego, sino quieres tener amor y un infinito respeto, ¿no? Sí, así es. Y de hecho, para ser una madre consciente, un padre consciente o un creador de tu realidad consciente, de tu vida consciente, necesitas hacer ese trabajo con papá y mamá. Es primordial porque ellos son los que te han nutrido y tú los que te has nutrido de ellos. Y si esa nutrición no ha sido buena o tú piensas que no ha sido buena, porque al final, de nuevo, los padres hacen lo que pueden con su nivel de conciencia y con los recursos que tienen en ese instante, pero tu ego puede pensar que lo quería de otra manera. Entonces, cuando no somos conscientes de eso, les culpamos. Y ahí es cuando estamos nutriéndonos con veneno realmente, en vez de nutrirnos desde el amor que los padres comparten. Y de hecho, desde que yo comencé todo este trabajo, bueno, no trabajo, sino desde que me quedé embarazada, empecé a hacer un trabajo profundo de escribir todas mis emociones para que el día de mañana, cuando mi hijo ya tenga una conciencia más desarrollada, no vamos a decirlo así,
entregarle ese documento para que él entienda cómo yo experimenté todo eso. Porque a mí me costó mucho entender y comprender cómo era la forma de mi madre que me trataba a mí. No podía comprenderlo porque yo no estaba en sus zapatos. Entonces, este ejercicio que he hecho y que de hecho lo recomiendo, yo no sé cómo va a salir de aquí a 20 años cuando yo le dé ese documento a mi hijo, yo no sé cómo él va a reaccionar ante ello, pero para mí me hubiera ayudado a entender y comprender todos los programas, todas las creencias, todos los miedos, todas las emociones que yo tuve hacia mi madre cuando era adolescente, conforme he ido creciendo, cuando era niña. ¿Vale? Entonces, bueno, puede ayudar muchísimo a los hijos a posicionarse en esa experiencia que estamos viviendo, porque imagínate que tú sientes culpa, como decía antes, o que odias a tu hija en este momento y él va a sentir durante mucho tiempo que es odiado o que no recibe el amor de mamá, cuando tú realmente sí que le estás dando amor, pero te has sentido tan mal contigo misma porque la experiencia ha sido dolorosa para ti, no has sabido gestionarlo, que los bebés cogen esa información. Entonces, es bonito poder luego, de alguna manera, hacer que ellos comprendan cómo tú experimentaste esa experiencia. Y esto lo aprendí porque una historia de mi familia es que mi abuela, antes de dar a luz, pues le dieron como un botecito para abortar porque le dijeron que o ella iba a fallecer en el parto o mi madre iba a fallecer en el parto. Entonces ya había memorias de fallecimiento en el parto. Y cuando yo estaba trabajando todo este miedo al parto, de repente mi abuela se fue a la iglesia y le dijo a la Virgen, desde su creencia, si me ayudas a que mi hija nazca, yo le pondré tu nombre en devoción a esta ayuda, ¿no? Y entonces yo tengo aquí un papel escrito que pone mi yaya es como abuela, ¿no? Uh-huh. Mi yaya me da el recurso para la vida. Y el recurso para la vida que ella tuvo para dar vida a su hija fue una fe ciega mayor que su propio miedo a morir. Su fe fue la que le salvó y salvó también a mi madre. Entonces, cuando podemos entender la profundidad de las experiencias que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, nos da también esa fe ciega a decir, yo también puedo sobrevivir ante esta situación, yo también puedo transitarla y yo también puedo experimentarla desde el amor. Totalmente. Es que cuando te pones en la piel o en los zapatos de la persona un poquito, ¿ok? Y con esa conciencia, con esas herramientas limitadas o con esa información que tuvo, es otra cosa y dejas de juzgar. Y más bien, yo me llené de admiración por mi mamá. Uh-huh. ¿Ok? Me llené de admiración, ¿no? Entonces es bien bonito esto que tú cuentas y me encanta el super tip que has dado. Yo creo que no va a pasar 20 años para que se lo entregues a tu hijo porque los niños que están naciendo ahora, pues vienen con una inteligencia y con una velocidad, pues, wow, gigantesca. Así que yo creo que ese niño a los 5 o 6 años ya está leyendo las memorias y está comprendiendo y sanando rápidamente, porque tú lo has dicho, ellos vienen a ejecutar lo que nosotros estamos sembrando. Entonces son seres en verdad muy rápidos. ¿Ok? Y más si tú ya estás haciendo un trabajo, pues imagínate. Mi Magda preciosa. Entonces, no sé si a ti te gustaría comentar algo para finalizar el podcast, que realmente estoy muy emocionada con el tema. De verdad que me encanta que hayas tú llegado y te hayas puesto acá en este primer programa, porque ha sido muy gracioso. Yo pensaba, le quiero contar a todo el público, pensaba iniciar el podcast mañana, que es día viernes, porque lo pienso lanzar todos los viernes a partir del 9 de febrero. De hecho, que si están escuchando este podcast es porque ya es viernes 9 de febrero y estamos ya lanzando este primer podcast con Magda. Y yo quería que esté Magda participando y ella me dice, Pati, por el tema del bebé, yo puedo, pero puedo el 18, ¿ok? Y por eso ha sido mi primera invitada y yo dije, me rindo ante la realidad, ante la vida. Y me encanta el tema que nos está trayendo porque yo no quiero que las personas que pasen por acá sean simplemente eruditos, filósofos, canalizadores, coaches, sino que sea ese ser humano, ese corazón de fuego que realmente te dice, oye, regresé a Coquito, yo vi Coquito porque me encantaba el libro de primer grado que se llamaba Coquito y así me sentí, la niña que es totalmente dependiente y que no sabía qué hacer. Entonces,
Qué súper, Magda, que podamos tener historias que inspiran como la tuya hoy, arrancando este podcast. Te decía, no sé si tú quieres decir algo para ir ya cerrando. Pues a mí me gustaría decir que no se olviden que las personas que tienen delante son también humanas y se sienten vulnerables y que esas personas que a veces les dan tip, que les ayudan, que les sostienen, también tienen que ser sostenidas por alguien. Entonces, que nos acompañemos entre todos, que nos sostengamos entre todos, que en este momento, si tú necesitas ayuda, pídela. Y en otro momento, con esa ayuda que tú has integrado en ti, vas a ser capaz de poder sostener a otra persona. Pero estamos aquí para hacer un camino, y el camino es crear el milagro de la vida que nosotros deseamos, no la vida que nos han impuesto. Tú puedes crear la vida que deseas. Igual que si creas un bebé conscientemente, que lo buscas conscientemente, vas a recibir experiencias de conciencia. Entonces, ponle conciencia a todo lo que experimentas, a todo lo que creas en tu vida. Y si te sientes vulnerable, pide ayuda. No te sientas menos por pedir ayuda. Yo no me siento peor coach por haber pedido ayuda para transitar esta experiencia. Yo no me siento de menos, al contrario, me siento más empoderada. Porque cuando tú experimentas una experiencia con conciencia, la transformas en sabiduría y esa sabiduría no te la va a quitar nadie. Y al final de tu vida no dejas otra cosa que un legado de sabiduría. Todo lo demás, lo material, se va. Pero la sabiduría que tú integras en ti es lo único que te llevas. Me encanta. Así que pide ayuda, conéctate con tu vulnerabilidad. No pienses que la persona que tienes delante sabe más o es más que tú por estar dándote un tip, porque tú, cuando tú integras esa sabiduría, vas a ser capaz de poderla pasar a las siguientes generaciones. Me encanta y yo creo que al final estamos aprendiendo a ser humanos, estamos reconectando con ese fuego de nuestro espíritu y la vulnerabilidad yo creo que hace a la persona más fuerte, más poderosa, permitirse ser vulnerable, ¿no? Y eso es algo que a mí me ha costado muchísimo porque yo era la fuerte. Mi Magda preciosa, ¿cuáles son tus proyectos, tus próximos proyectos? Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuáles son esos proyectos que estás lanzando en el 2024? Porque mira toda la presentación que hice de ti porque quería resaltar mucho la parte profesional porque tú eres una mujer muy comprometida, que siempre busca la excelencia en todo lo que hace y además mamá. Para aquellas mamás que digan, oye, no, yo no puedo ser empresaria y mamá, acá Magda les está demostrando que sí se puede. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son tus próximos proyectos, Magda? Bueno, mi próximo proyecto es que el bebé llegue a casa del hospital y entonces ahí organizarme. Pero después de eso tenemos el relanzamiento del programa Divinity, que va a venir en un nuevo formato. Voy a reducir muchísimo más toda mi presencia de trabajo uno a uno. Va a ser mucho más intenso. Ya no van a ser mentorías de 3 meses, sino que van a ser mentorías más largas para que impacten tu vida de una forma mucho más potente. Así que relanzaremos Divinity también y Splendid, por supuesto, que es mi Mistress Mind para empresarias conscientes. Así que eso es lo que viene a partir de abril del 2024. Así que si queréis estar en alguno de estos espacios, que ya los llamo espacios VIP, porque este año ya te digo que todo va a estar enfocado a este pequeño que va a llegar dentro de poquito del hospital a casa, pues si queréis estar en estos espacios que voy a estar abriendo, que se suscriban a mi newsletter y ahí pues van a poder recibir toda esa información o que me sigan en las redes sociales @magdalenalopez.ch en Instagram y ahí tenéis toda la información para suscribiros, para estar atentas de todo lo que voy lanzando y para formar parte de una comunidad maravillosa. Me encanta, Magda. Gracias por ser mi primera invitada y que, pues, por todo lo que nos has regalado el día de hoy. Estoy segura que cada persona ahí en su casa está sintiendo esta bella energía y esta bella sonrisa de Magda y nuestra intención de poder agregarles valor a su vida. Gracias, Magda.
Gracias por acompañarme, mi bello corazón de fuego. Si eres emprendedor o quieres serlo, únete ya a Mundo Prosperity, donde aprenderás mi sistema para transformar tu vida basado en 3 pilares: desarrollo personal, educación financiera y visión empresarial. Y si te sirvió este episodio, por favor compártelo con quienes más amas y deja que tu luz inspire al mundo.